De vuelta con mucho más de Primera Página, 7:01 de la mañana, se incorpora la transmisión y vamos a darle la bienvenida a Juan Barreto, colega periodista además, presidente del partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico. Profesor Barreto, buenos días, bienvenido a Buenos Primera días. Página, bienvenido a Gracias. Globovisión. Hay temas sobre los cuales hemos querido y me gustaría pulsar su opinión, profesor, de cómo se preparan para lo que va a ser la próxima renovación del Parlamento Nacional, a una fecha que todavía no se conoce por cuanto el CNE se ha ofrecido para que en estos próximos días es cuando va a anunciar la fecha oficial de la convocatoria a esta elección de la Asamblea Nacional. Pero antes de pasar con el tema electoral, a mí sí me gustaría, por favor, pulsar su opinión, porque usted tiene más de 15, 16 años formando parte, por así decirlo, del gobierno nacional, apoyando gestiones tanto del presidente Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, y recientemente se ha hablado y se han descubierto casos de corrupción que llaman poderosamente la atención, sobre todo porque tratan de altos cargos, de personas que ocuparon altos cargos en los gobiernos, tanto el presidente Chávez como el presidente Nicolás Maduro. Nos referimos al exministro Eber García Plaza, a la exministra Eugenia Sader, también recientemente lo que ha ocurrido con el exgobernador del estado de Aragua, Rafael Licea, quien también fue presidente del Bandes y ministro de Finanzas con el presidente Hugo Chávez. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? ¿Podemos hablar de Claro. que son excepciones a la regla o que más bien son la regla de estos casos de corrupción? Fíjate, afortunadamente con el presidente Nicolás Maduro se ha abierto todo un compás de revisiones, de autocrítica y han venido cayendo peces gordos, medianos, eh, corruptos de distintas tallas. Ahora bien, eso hay que profundizarlo. El presidente Maduro comenzó su gestión hablando de una ley anticorrupción y de un habilitante. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se revisen todas las fortunas en la frontera. Nosotros hemos pedido una auditoría a fondo de PDVSA, con control obrero, que vaya a la Contraloría General de la República, con unos delegados que nombre el presidente, y los trabajadores que son los que pasa aguas abajo en la empresa. Nosotros decimos que se ha abierto un boquete en la empresa petrolera y ha vuelto parte de la vieja gerencia de la gente de petróleo, y lo que hay en PDVSA en este momento es un saqueo. Nosotros hemos pedido que se revise la situación del oro y el diamante. Yo hablaba con un alto funcionario de PDVSA en estos días, donde fuimos a poner unas denuncias, y él me decía: estás equivocado en la cifra, lo que reportó el fisco en oro el año pasado no fueron 11 toneladas, yo dije aquí en Globovisión que habían sido 11 toneladas, fueron 800 kilos, no se llegó ni a una tonelada, cuando este país produce cerca de 270 toneladas métricas de oro. Hay bolsa de oro en Bogotá, hay bolsa de oro en Panamá, hay bolsa de oro en Aruba, donde también hay bolsa de diamante, igual que en Panamá, y esos Además que habría países que no entender, producen perdón, oro, profesor, no una producen precisión. oro. Habría que entender una precisión allí para entender este tema específicamente del oro, antes de pasar con otros puntos, que hace ya más de 2 años, 3 años, funciona el denominado Plan Caura, que en teoría fue diseñado Debería para funcionar, vamos a monitorear la revisarlo. producción. Le hemos dicho al presidente: crea una autoridad única del oro, los diamantes y los minerales estratégicos de Guayana, vamos a crear una zona de desarrollo exclusivo. Le hemos dicho al presidente: mire, presidente, sobre el asunto de la corrupción, vamos a crear una empresa de compras única, donde tú quieres comprar un vaso como este, le dices al Estado, le das los dineros en bolívares y el Estado se la compra en dólares y te lo entrega y se le hace seguimiento. Fíjese Es que, por decir, hay un ejemplo, conjunto de cosas que se pueden hacer ya, hoy y ahora, para acabar con la corrupción. Ojalá comiencen a hacerse. fíjese, profesor Barreto, que por ejemplo, en el caso del exministro García Plaza se presume irregularidades en la compra de ferries, específicamente cuando estuvo al frente del Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo y de Bolivariana de Puertos. Ferries que se compraron como nuevos y se pagaron como nuevos, pero eran ferries que al menos uno de ellos tenía más de 10 años e incluso un choque ya había sido reparado. En unas declaraciones que publica hoy el semanario Quinto Día con la periodista Sebastiana Barraez, dice el exministro García Plaza que él lo quieren como chinito de Recadia. Sugiere además que hay otros implicados de mayor peso en casos de corrupción y que probablemente podrían querer inculparlo a él. ¿Cuál es el alcance de la corrupción en los gobiernos del chavismo en este país? Mira, yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato. El problema no es comparar cuándo hubo más corrupción. En los gobiernos de la Cuarta República hubo muchísima corrupción y no hubo ningún preso. Afortunadamente, en los gobiernos del chavismo, que van dos, las investigaciones se han llevado a cabo, hay muchos presos,
por corrupción y deben seguir habiendo, que caiga el que caiga. Nosotros hemos dicho incluso que todos los funcionarios que han ocupado cargo en los últimos 10 años deben ser investigados por la Contraloría General de la República, independientemente de que sobre ellos no recaiga ninguna denuncia. Incluyendo el mismo Juan Barreto. A mí me investigaron y yo salí, pero mira, 20 puntos, pues. 20 puntos, me vuelvo a poner primero en la lista. Si me tienen que volver a investigar, que me investiguen. Ahora, ¿qué pasa? No es ningún problema que investiguen a nadie se tiene que sentir acusado o sentir señalado. Ese es un deber del funcionario público y de la persona que ostenta un cargo de servidor público, rendir cuenta y que se le pidan cuenta y que se le exijan cuenta y que a veces incluso se le impute por una situación y después, bueno, salga indemne de cualquier investigación. Ahora, el que le gusta azul celeste, que le cueste. Si usted quiere ser ministro, si usted quiere ser gobernador, usted tiene que entender que usted debe estar expuesto permanentemente a un seguimiento, una investigación, porque usted maneja recursos y esos recursos son tentadores y gente de su entorno puede también echar mano de esos recursos. Claro, pero aquí la gran pregunta sería, señor Barreto, si hay de verdad voluntad política para no solo iniciar las investigaciones, sino llevarlas a algún propósito. Y le recuerdo rápidamente un caso porque fue emblemático, además tuve la oportunidad de cubrir algo de eso. Hace varios años, siendo todavía parlamentaria, la hoy ministra Iris Varela empezó a hacer denuncias contra el gobernador en aquel entonces del estado Guárico, Eduardo Manuit, no solo por casos de corrupción, sino también por presuntos ajusticiamientos por parte de la policía del estado Guárico, y era prácticamente una voz solitaria en la Asamblea Nacional. Había buenas relaciones entre Eduardo Manuit y el PPT con el gobierno nacional. 2 años después fue cuando empezaron a hacerse las investigaciones de este caso. Bueno, pero se investigó. Fíjate, el problema no es el tiempo que lleve una investigación, sino que la investigación se lleve a cabo, se culmine y tenga resultados. Mira, yo estaba viendo en estos días que en Estados Unidos culminaron una investigación de 22 años sobre un asesinato. 22 años el Estado investigando hasta que dio con la solución. De modo pues que hay que reactivar a fondo el papel de la Contraloría General de la República. Yo creo que la Fiscalía en ese sentido está haciendo un buen trabajo. Fíjate tú que desde las denuncias que nosotros hicimos aquí mismo en Globovisión hace aproximadamente 2 meses y han pasado por aquí varios dirigentes obreros radicales, peleones, defensores de PDVSA como Giró, etcétera. Con esas denuncias fuimos a la Fiscalía y ya hay un poco, 30 y pico de gerentes de alto nivel presos por irregularidades, citados, imputados, y van a seguir según tengo información. Ahora, en el caso de lo que usted ha denunciado de PDVSA, antes de irnos a la pausa, profesor, lo que usted ha venido denunciando de PDVSA, donde presumen serias irregularidades en el manejo de los fondos de PDVSA, ¿eso llega hasta qué nivel? ¿Solo hasta la gerencia o podría llegar incluso a quienes ocuparon la presidencia o la jefatura del Ministerio? Claro, yo no soy quien para calificarlo y por eso es que hay que hacer una investigación a fondo. Para eso existen los órganos del poder público. Ahora, nosotros decimos que esa auditoría tiene que ser una auditoría del Estado, por supuesto, y sus órganos del poder público con los trabajadores, que son los que saben dónde están las irregularidades, qué pasa con los muelles de llenado, qué pasa con los marcadores, qué pasa con los filtros de los grandes tanques que tienen que ser utilizados para que el petróleo salga sin residuos y sin agua. Todo eso hay que revisarlo, a quién se le están vendiendo, cuáles son los contratos. En PDVSA, mira, se daña una gabarra de transporte, se daña un remolcador y lo venden a precio de gallina flaca, lo compra una empresa privada, muchas veces vinculadas a un alto gerente, y lo pintan, lo reparan y se lo alquilan en dólares a la empresa. Están pasando cosas graves. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, profesor Barreto, 7-10 minutos de la mañana, pero al regreso vamos a analizar si podría ser esta una competencia para la nueva Asamblea Nacional y cómo se prepara Redes también para participar de esta renovación del Parlamento venezolano.